Bueno amigos, como habéis visto seguramente tanto en redes sociales como en medios de comunicación, hay una nueva pandemia. La tiña ha llegado a las barberías para dejarnos prácticamente sin pelo. Y tenéis varias cosas que tener en cuenta. Ya sabéis que los medios últimamente son muy alarmistas o no dan la información de manera precisa. Vamos a resolver las dudas más comentadas sobre lo que es la tiña y además os voy a contar el protocolo de desinfección que hace cualquier barbero de calidad. Voy a contar con una doctora, que es la doctora Ángela Hermosa. Hola a todos, mi nombre es Ángela Hermosa, soy dermatóloga especialista en tricología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid y también en la clínica Grupo Pedro Jaén. Hoy vamos a hablar de la tiña del cuero cabelludo. En los últimos días han aparecido en las noticias varias alertas sobre posibles brotes de tiña que parece ser que se están originando en diferentes barberías, en relación con un corte de pelo que está muy de moda entre los chicos jóvenes, que consiste en rasurar la zona de la nuca, la zona posterior del cuero cabelludo. Los dermatólogos llevamos observando un aumento del número de casos de tiña del cuero cabelludo en los 2 últimos años y en muchas ocasiones los pacientes tenían este corte de pelo. Al ver el aumento exponencial del número de casos entre pacientes que tenían este corte de pelo tan característico, esto pues nos hizo sospechar o tener especial alerta en que el origen de estos brotes podría estar ocasionado por este hábito de cortarse el pelo. ¿Qué es la tiña? La tiña es una infección provocada por hongos dermatofitos. Estos hongos son hongos que necesitan queratina para alimentarse, por eso pueden infectar a las capas superficiales de la piel, pero también pueden infectar a las uñas e incluso al pelo. En el caso de los brotes de tiña que parece que se han originado en barberías o en peluquerías, la tiña de la que estamos hablando es la tiña del cuero cabelludo, que puede estar producida por diferentes tipos de hongos. Los síntomas que produce la tiña pues son muy variados, dependiendo del tipo de hongo que produzca la infección, pero también de la edad del paciente, del estado inmunitario de la persona que sufre la infección, de la edad y del sexo. Bueno, creo que muchos de vosotros ahora mismo estaréis pensando, bueno, yo me hago un degradado, pero quiero saber si tengo síntomas, porque a lo mejor tengo una pequeña rojez en la zona donante, cuando me paso a la máquina siempre tengo un poquito de rojez y a lo mejor durante los primeros días me pica. ¿Tengo tiña? Pues vamos a hablar, o lo va a explicar la doctora más bien, qué síntomas presenta este tipo de patología. En muchos casos, el único síntoma de la tiña es la descamación del cuero cabelludo, que puede ser muy abundante y difusa. En otras ocasiones, la tiña puede producir picor e incluso puede producir caída de cabello, dando lugar a la formación de plaquitas alopécicas o incluso a la pérdida difusa de densidad capilar. En los casos de tiñas más inflamatorias, a veces esta cursa con lesiones pues inflamadas, dolorosas, que pueden supurar y que pueden asociarse a inflamación de ganglios e incluso a fiebre. Si la tiña no se trata a tiempo, puede dar lugar a la formación de cicatrices en las que luego no crecerá pelo de manera permanente. Esto siempre os lo aviso y tenéis que tenerlo claro. Al final, el tema de cómo tratar este tipo de problemas, este tipo de patologías, requiere de una personalización dependiendo de cómo reaccione el paciente a la medicación y sobre todo de la agresividad de esta patología. Con lo cual, siempre os recomiendo que vayáis a un buen profesional, un dermatólogo o un tricólogo. Este último siempre suele ser la opción más adecuada. El tratamiento de las tiñas del cuero cabelludo se basa en la utilización de antifúngicos orales. Orales porque el folículo piloso es una estructura que está enterrada en capas profundas de la piel y muchas veces los productos de aplicación tópica no pueden llegar hasta el folículo piloso. Además, la utilización de estos antifúngicos es prolongada de varias semanas. Los tratamientos de las tiñas del cuero cabelludo pueden durar entre 4 y 12 semanas según el caso. A veces, además, asociaremos antifúngicos tópicos e incluso si hay mucha inflamación podemos recurrir al uso de corticoides y al uso de antibióticos para evitar infecciones concomitantes por bacterias. Por otro lado, también es muy importante tratar a los convivientes asintomáticos de las personas infectadas por tiña, porque como hemos dicho antes, puede haber portadores asintomáticos que hagan que la infección se disemine. Los portadores asintomáticos y los convivientes de los pacientes con tiña, aunque no tengan síntomas, deben de utilizar champús o cremas de antifúngicos tópicos durante varias semanas también. Pregunta de oro. ¿La tiña afecta al cabello trasplantado? Otra pregunta que muchos os hacéis es si la tiña puede afectar al pelo trasplantado y la respuesta es que sí. La tiña del cuero cabelludo puede afectar tanto al pelo no trasplantado como al pelo trasplantado, ya que es una estructura que tiene queratina. Bueno, ya la última pregunta es ¿cómo se contagia? Bueno, la tiña es una enfermedad muy contagiosa que se contagia a través de esporas que se adquieren por contacto. Este contacto puede ser contacto directo
entre personas infectadas o a través de objetos contaminados con esporas, peines, máquinas de afeitar, almohadas o toallas. Las esporas de estos hongos son muy resistentes e incluso pueden resistir a productos de desinfección, por lo que es necesario esterilizar el material que haya estado en contacto con personas contagiadas. Por otro lado, no se trata de una infección que sea grave, no es una infección de vida o muerte, pero sí que es una infección que puede ser muy molesta y al ser muy contagiosa puede suponer un problema de salud pública. ¿Cómo se diagnostica la tiña? Bueno, pues para diagnosticar la tiña, los dermatólogos, además de explorar bien a nuestros pacientes, podemos utilizar diferentes herramientas que nos pueden ayudar a diagnosticar esta enfermedad. Una de esas herramientas que utilizamos muchísimo en la consulta es el dermatoscopio. Utilizando el dermatoscopio podemos hacer una tricoscopia en la que a veces podemos ver signos que nos pueden hacer sospechar altamente esta infección, como la presencia de pelos que tienen forma de coma o forma de sacacorchos, que son muy característicos de las tiñas del cuero cabelludo. También puede ser muy útil visualizar el pelo directamente al microscopio, ya que en los casos de tiña del cuero cabelludo podemos ver cómo el pelo está parasitado por los hongos. Sin embargo, el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el cultivo. El cultivo es lo que nos va a confirmar la infección y además nos va a decir el tipo de hongo que está produciendo esta enfermedad. Sin embargo, los resultados del cultivo de hongos a veces pueden tardar varias semanas y por eso muchas veces ponemos el tratamiento antes de tener los resultados del cultivo, ya que cuanto antes se trate esta infección, mejor. Más fácilmente evitaremos las secuelas que puede dar lugar esta infección de alopecia, por ejemplo, de tipo cicatricial. Bueno, y hasta aquí todas vuestras preguntas sobre tiña del cuero cabelludo. Muchas gracias por invitarme a participar contigo, Michael, es todo un placer. Y nada, si se os ocurre alguna otra pregunta o tenéis alguna otra duda acerca de esta enfermedad y la podemos resolver, pues contar conmigo. Gracias. Bueno, ahora chicos, quiero comentaros mi opinión. ¿Realmente hay una pandemia en el tema de barberías con el tema de la tiña? Pues tengo que deciros que yo jamás en mi barbería, en mis más de 15 años como barbero, no he visto jamás ni un solo caso en directo. Pero es que además le he preguntado a varios compañeros y nadie ha visto nada. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que al final creo que es un artículo bastante alarmista. Tenéis que saber que un buen barbero, un buen profesional, una persona que cuando tú al final vas a tu negocio sabiendo que tu negocio es como tu hijo, lo que haces es mimar y hacer cada cosa no por ti, sino por y para el cliente. Es decir, yo todo lo que hacía en mi barbería, todas las mejoras, las hacía para dar siempre el mejor servicio. ¿Qué hacemos en este caso los barberos cuando, por ejemplo, se levanta un sillón, se levanta un cliente del sillón y entra otro? Pues desinfectar todo lo que utilizamos para cortar el pelo. La mayoría de compañeros utiliza esto, el Barbicide, es decir, veis que es un producto en el que nosotros vamos metiendo todo lo que utilizamos, ya sean los peines, la navaja, en ciertos momentos incluso veréis que algunos meten pues peines de la máquina. ¿Por qué? Porque aquí dentro lo que va a hacer es que en menos de 10 minutos todo lo que haya en el peine va a morir. Ya sean bacterias, ya sean virus, ya sean hongos, todo esto va a quedar limpio, que prácticamente podríais comer con ese peine y no pasaría nada. Esto básicamente es algo muy fácil de distinguir porque estará o justamente delante para que el cliente lo vea o muy cerquita de la zona de trabajo de la persona. ¿Por qué yo siempre recomiendo que el cliente lo vea? Para que el cliente sepa que todo lo que va a utilizar está nuevo. Yo nunca utilizo ni reutilizo un peine si no pasa por aquí. Yo me peino la barba y lo meto aquí dentro. Es decir, una persona profesional va a siempre pensar que lo que yo no me paso por la cara no se lo voy a pasar a nadie. Pero es que además podemos desinfectar las máquinas con sprays personalizados que van a lubricar, van a quitar pues el calor excesivo que ahora en verano, ahora en invierno no se nota tanto, pero luego en verano la máquina quema, y son productos como este, es decir, esto es un spray que tú lo echas en la máquina y desinfecta. Por eso cada vez que tú vas a la barbería, si ves que la máquina está sucia, dile a tu barbero, bueno, mejor no vuelvas a ese barbero y dile a tu barbero que la desinfecte. A mí jamás se me ocurriría pasar una máquina llena de pelos, llena de caspa de otro cliente anterior, porque eso me parece una cerdada. Y luego el tema de la cuchilla. Yo cada vez que voy a cambiar la cuchilla nunca lo hago de espaldas al cliente, lo hago siempre de enfrente para que el cliente vea que va a utilizar una cuchilla limpia. Porque al final él dirá, bueno, así se ahorra una cuchilla, la cuchilla vale céntimos. Y al final es una manera de que el cliente vea que estás por y para él. Por eso tenéis que tener claro que si vuestro barbero es un fiera, es un máquina, vuestro barbero es un auténtico espectáculo trabajando y tiene una barbería chula y desinfecta las máquinas, es un buen profesional y no vais a tener ningún problema ni con la tiña ni con cualquier otra cosa.
Sobre todo, chicos, no tengáis miedo, no cambiéis vuestro corte de pelo, porque si vuestro barbero es un buen profesional, la máquina y cualquier aparato que utilicéis estará desinfectado. Así que no cambiéis vuestro corte, sobre todo estar atentos, y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que mis redes sociales y las de la doctora Hermosa están en la descripción. Nos vemos, chicos, gracias, por favor, apoyo para que este contenido llegue a más personas. Y yo, como siempre, os doy las gracias y os deseo un buen cabello.